Silvina Gross, con todos ustedes, bienvenida. Pero qué presentación. Feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Gracias por el regalo. Sin palabras, sin palabras. De su presencia, no me deja terminar. Sin palabras, así que bueno. Hay torta para degustar, de Panadería La Aurora, que bueno. Me parece bárbaro que la Panadería La Aurora se haya portado de 10. Como corresponde, como debe ser, humildemente. Como debe ser, sí, totalmente. Bueno, Silvina, ¿qué pasa con la cuarentena? Vamos por el día 5400 a.C. con la cuarentena, pero empieza a influir, como ya lo habíamos anticipado, porque nosotros nos anticipamos mucho tiempo antes, sobre las conductas sociales, psíquicas, psicológicas, humoradas, humorísticas y todo lo que tiene que ver con la situación. Docentes que manifiestan estar estresados porque, claro, con la educación virtual genera otro tiempo, otra situación, otro contexto y como, claro, padres de familia que ya no saben más qué hacer con los hijos, jóvenes, adolescentes que no soportan estar más encerrados, acostumbrados al paseo habitual, tomada de mate en plazas y demás, y lo que influye, los profesionales de la salud, también todos los que están en ese servicio porque se exponen, y está también los que están relacionados con la situación laboral. Y claro, ahora dice que la salud no va solamente por el coronavirus, sino viene la enfermedad silenciosa, que es la psíquica. Exactamente, como bien dijiste, lo anticipamos al inicio, hace ya casi 2 meses. Sí. ¿No? De las consecuencias psicológicas que puede tener el aislamiento, comprobado por estudios experimentales y científicos que se han hecho allá por la Segunda Guerra Mundial. La verdad que comienza a afectar en cuanto a presentar angustia, enojo, irascibilidad, depresión. Sí. Vos fíjate, Ricardo, y aprovecho la ocasión de estar hablando de esto, que como contrapartida todavía no se han habilitado los protocolos desde el gobierno de la provincia de Santa Fe para atender la parte de salud mental de manera presencial. Se puede hacer a través de modos virtuales, pero no toda la gente le es suficiente o no todas las personas le es cómodo. Y no todas las personas pueden de alguna manera, ¿no? Entonces, además, esta situación es como que se termina agravando porque el equipo de salud mental de las ciudades no puede estar dando la contención de la manera que cada uno lo necesita, si bien no en todos los casos es necesario hacerlo presencial, pero en muchos casos sí, y la gente empieza a estar más desestabilizada, ¿no? Entonces me parece que importante es volver a centrarnos, volver a centrarnos, volver a encontrar el eje, como dicen algunos, para no desbordarnos. Esta situación viene desde hace bastante y me parece que en esto después de tanto tiempo empiezan muchas veces las cuestiones confusionales, ¿sí? Las cuestiones que no se pueden manejar en lo emocional porque las emociones empiezan como a estar en efervescencia, el enojo, algo que se ve mucho y que tampoco ayudan las incoherencias que se observan, ¿no? Me parece importante en esto volver a encontrar el eje, no perder el tema de cuidarnos por sobre todas las cosas, pero también poder pensar y reflexionar sobre lo que nos está pasando y encontrar, como decía yo la semana pasada, creativamente caminos alternativos a lo que antes hacíamos. Caminos alternativos que no todos los pueden encontrar y que esto es una realidad, ¿no? Y por el otro lado, el temor que limita, el temor que ata a las personas. Una de las cosas que se ve mucho en este tiempo es que frente a la crisis tan tremenda, frente al aislamiento, frente a la dificultad de estar en contacto con los vínculos afectivos importantes,
Muchas personas tienen, y hablo personas adultas, tienen conductas hasta casi regresivas, ¿no? En donde necesitan un otro que los organice, en donde implementan actitudes de dependencia, y esto se lo ve en su gran mayoría en las personas, ¿no? Y algo hablábamos la semana pasada, ¿no? Esto de esperar que otro te solucione la situación, que no está mal, como decía yo la semana pasada, pero que te pone en un lugar de dependencia, en donde muchas veces uno deja de tener una mirada de análisis y de reflexión. Y creo que frente a esta situación que nos toca vivir, no podemos correr el riesgo como sociedad de perder nuestra capacidad de razonamiento, de reflexión, de análisis, y de dejarnos ir en un lugar dependiente en donde nos digan lo que tenemos que hacer solamente. Y con esto no quiero decir que nos rebelemos, pero sí que podamos tener un pensamiento crítico y que podamos buscar alternativas y que no nos quedemos en ese lugar tan pasivo a veces en donde esperamos que alguien nos diga lo que tenemos que hacer y nos solucione la historia, ¿sí? Porque en ese punto hay algo de cada uno de nosotros como persona que se termina apagando, ¿no? Y esto se está viendo mucho, ¿no? Por ahí pasan situaciones que son a nivel social un poco incoherentes y a la gente le está como distraída o confundida o sin la capacidad a veces de analizar críticamente las situaciones que están pasando, ¿no? Y por el otro lado tenemos la cuestión del temor, gente que por ahí no dice lo que piensa porque tiene miedo, gente que tiene mucho miedo frente a esta situación de que ahora se ha abierto un poco más la cuarentena, y hay personas que tienen miedo de esta apertura y de que haya una recaída y de que vuelva a estar todo el tema del coronavirus, y también gente que tiene mucho miedo a las consecuencias laborales y económicas que Claro, hay un punto que lo mencionabas, el tema del miedo, y se critica mucho al gobierno de turno en el contexto de las decisiones que toma y el lenguaje que se utiliza a la hora de comunicar. En el contexto a lo que voy, siempre se toma como parámetro a otros países. Nosotros nos adelantamos, si podemos mencionar, a lo que nos esperaría si no acatábamos diferentes medidas preventivas, y seríamos como España e Italia. Dicho por muchos profesionales que no tienen una ideología, un pensamiento político partidario, porque claro, tenemos diferentes voces que dicen, instalan, esto es un virus instalado para el control de la población mundial, que ya estaba previsto desde hace un tiempo atrás, es una unión entre las potencias mundiales, diferentes hipótesis, que eso genera desinformación, gente que cree lo primero que lee, que escucha y no va a las fuentes oficiales. No, es una cuestión política para controlar el país y no gobernar como corresponde, un montón de situaciones. Pero a la vez genera esto la conducta individual. Lo que ocurrió, por ejemplo, en Mar del Plata, el fin de semana. Se hizo una apertura, una prueba piloto para que se empiece a reactivar luego de 50 días. El sábado un 50% salió a las calles, según el propio intendente. El día domingo lo tomaron como un día de picnic y se generó un amontonamiento de gente, no respetando la distancia física, el tema de actividades que no estaban permitidas y demás. Es como que nos rebelamos al sistema, hacemos lo que queremos, total, no nos va a pasar nada. Y ahí empieza la confusión y la discusión entre el que se queda en casa y el que hace lo que quiere. Claro. Y las conductas sociales que, bueno, si vos estás a favor de uno o a favor del otro y te empiezan a insultar, se empiezan a pelear y demás, entonces, claro, ¿a dónde vamos a la salud mental a ese tema? Me parece que por eso digo, esta cuestión de, más allá de las diferentes hipótesis que se tengan, me parece esto que creo que con esta cuarentena hemos aprendido, o quizás no,
que es a cuidarnos entre todos, ¿no? Es cuidar al otro y es cuidarme a mí misma, porque no sabemos las consecuencias. Y yo por ahí cuando hablo con amigos o con familiares o con gente conocida, digo, evidentemente acá hay un trasfondo, pero no lo sabemos. Ni sé si lo vamos a saber al trasfondo que hay, porque somos simples mortales que no tenemos acceso a información clasificada. Pero mientras no sabemos todo este trasfondo, me parece importante esto de pensar que hay una pandemia que nos puede afectar y que puede ser complicado para todos y que a veces entiendo que estamos agobiados algunos de estar adentro, pero me parece que esta cuestión de no perder esto de como sociedad cuidarnos y cuidar al otro, claro, ¿no? Y me parece importante esto de no nos cuesta nada tener ciertos recaudos, porque hay cosas que nos están costando mucho. Sí. Económicamente, laboralmente, familiarmente, pero hay otras que no nos cuestan tanto, ¿no? Esto de la distancia física, el tener las cuestiones de higiene, el no, esto que vos decías de Mar del Plata, ¿no? El no meternos todos en una plaza, digo, el evitar lugares que son... Reorganizar, pero con una comunicación fiel, que alguien organice algo y que se comunique, porque pasa de que la nación da unas pautas, la provincia a otro, la municipalidad a otro, y genera, por ejemplo, que haya actividades que son permitidas a nivel nacional, cada provincia toma, habilita o no habilita, de acuerdo a fase 3, fase 4 y demás, pero pues quien toma la decisión es el gobierno municipal o el gobierno local de acuerdo a las situaciones. Por eso la apertura, habilitaciones de diferentes rubros, que eso también genera malestar en su contexto. Es, por ejemplo, usted menciona la situación de los psicólogos, psicopedagogos y demás, porque bueno, hablando con otros profesionales también manifiesta lo mismo. En el sentido, entonces, si el riesgo, el cuidado, ¿cuál es la diferencia? Usted vino de la peluquería. La peluquería tiene un protocolo para actuar porque tiene un contacto más cercano con la otra persona, pero el psicólogo no. Entonces, muchos se plantean y lo tomamos peluquería en el rubro de la estética o rubro de masajes, kinesiologías, con el contacto físico. A eso es lo que muchos manifiestan, porque si queremos evitar el distanciamiento social y físico, los psicólogos, que son una parte fundamental de la salud, no están habilitados a trabajar físicamente, porque para muchos, y hablando con gente testigo, dice que la gente no es lo mismo el estar en contacto, de comentar, porque a veces dicen, no, me están escuchando, no me están escuchando, me están grabando, no me están grabando, se cortan las comunicaciones, no sirve. Muchos dicen que no les sirve. Entonces, hay una falla ahí de comunicación o de direccionalismo en ese sentido que afecta aún más. O sea, que se habiliten todos, pero de una manera que no afecte a una parte sí y a otra parte no. Sí, y creo que si todos contribuimos desde la responsabilidad, ¿no? Desde los cuidados que hay que tener, no tendríamos que tener ningún problema. Y me parece que en este tema, digo, sería importante esto de no entrar a conductas impulsivas. Claro. ¿No? Hoy justamente mi peluquera me decía, ¿cómo puede ser que yo me pueda ir a hacer las uñas con una persona y no pueda ir al psicólogo? Me decía, ¿no? Y realmente es incoherente. Y esto que vos decís, con algunas personas la terapia online que muchos de nosotros estamos haciendo funciona, pero porque son personas o más jóvenes o porque tienen otro acercamiento o porque tienen un cuadro que permite el trabajo y el acceso y se trabaja muy bien, pero con otras personas es imposible. Y con personas que por ahí en este momento se desbordan y van por primera vez a un psicólogo, es muy difícil trabajar desde lo virtual. Entonces, más en casos como nosotros, que por ahí profesionales de la salud mental, no tenemos gran acercamiento, no somos un kinesiólogo que tenemos que estar cuerpo a cuerpo. Por eso, en ese contexto es cuando se toman esas medidas, es lo que se critica de un sector de la población, de que a veces no se es claro en el contexto qué se evalúa para habilitar, qué no se evalúa. Por ejemplo, en los últimos días la actividad física, algunas localidades de la provincia de Santa Fe y acá, Melincué,
Santi Espíritus habían habilitado, pero claro, el gobernador salió al cruce a mencionar que la provincia no habilitaba por esta fase la actividad física. La idea es reducir las posibilidades de contagio con estas actividades. Y también muchos deportistas y muchas personas que necesitan una cuestión física de salud, también más allá de lo deportivo, requieren esta habilidad. Dice, pero si yo salgo a correr solo o yo ando en bicicleta solo, pero claro, son situaciones que eso a veces lo que no se entiende y genera este malestar en la sociedad. Sí, y yo creo que muchas veces hay cuestiones que se terminan desbordando, porque si bien hay gente que tiene una actitud muy responsable, por el otro lado también hay gente que no respetan, ¿no? Ese es el tema. Hay gente que tal vez va a ir, como decía el presidente, al supermercado con uno de sus hijos y otro va a ir con los 5 hijos que tiene, digo. También. ¿No? Y bueno, por ejemplo, ayer recibíamos mensajes del tema de trabajadores como albañiles en 2 construcciones. Esta persona dice, yo venía de regreso a mi casa y me encontré por el camino, de acuerdo que hay un protocolo activado para el trabajo de los albañiles para no exponerse, y no estaban, supuestamente, esta persona cumpliendo el protocolo. Entonces menciona, dice, está bien que se habilite a trabajar porque es una necesidad, pero ¿la responsabilidad de quién es? ¿De los trabajadores o del propietario, del jefe de obra o de la constructora que no le hace cumplir y expone a los trabajadores? Ahí está el tema. Claro, me parece que en esta cuestión de si todos tomamos responsabilidad, como decía hoy, ¿no? Hay cuidados que no nos cuestan tanto, hay otros cuidados que estamos teniendo que nos van a costar mucho, pero hay cuidados que no nos cuestan tanto. Entonces, si todos asumimos una postura de responsabilidad y de orden, todo va a ser más sencillo, me parece, el transcurrir, ¿no? Entonces es importante que en medio de esta situación, por más que hay mucha gente que está enfadada, irascible, que se enoja con facilidad y que entra con conductas de alto riesgo, impulsivas por el cansancio, esta cuestión de que se toma un minuto para pensar, ¿no? Claro. Que cuente hasta 10, como dice el dicho. Esta cuestión de que en la familia todos nos apoyemos mutuamente, digo, y nos apoyemos mutuamente ¿en qué punto? En que a veces hay alguien que está enfadado, o que está enojado, o que, viste, quiere tirar todo y ya está, voy a salir, no importa. Bueno, siempre en las familias pasa, o en los grupos de WhatsApp, ¿no? Muchas veces pasa que tenemos grupos familiares o de amigos, que uno está mal. Está bueno esto de que el otro no se prenda a alimentar ese malestar, sino que pueda ayudar o acompañar en poder pensar antes de hacer, para no generar estas cuestiones que son absolutamente impulsivas y que son riesgosas para todos y que nos traen malestar, trae un malestar general, ¿no? Entonces me parece importante esto de que en este momento más que nunca nos tenemos que acompañar unos a otros, estando presentes con la distancia afectiva, con la distancia física que tenemos que estar. Claro, ¿no? porque se dice, hay muchos, y lo anticipaba hoy al inicio, que empiezan a cambiar el concepto, que no es distanciamiento social, sino es distanciamiento físico, porque el social se sigue manteniendo con los nuevos conceptos que tienen que ver con estos encuentros reducidos, con lo virtual y demás, que está mal utilizada esa palabra. Si lo analizamos, hay un cierto criterio. Y sí, profundamente, porque a veces que uno está en contacto virtual con las personas, uno lo que puede ver que en algunos grupos o en algunos sectores la relación social se afianzó, se afirmó y se profundizó, claro, por medio de las formas virtuales, pero por ahí... O presenciales, si vas a un comercio, es como que, bueno, se empieza en ese sentido el malestar generalizado de la gente. Al principio nos cuestionaban a muchos periodistas que poníamos 200 muertos. Claro, es información, dice, no ponen los recuperados, que es lo positivo. Pero ¿cuál es el impacto? Y el presidente de la Nación comenzó la conferencia de prensa haciendo una comparación con otro país y Argentina, teniendo en cuenta cómo fue repercutiendo el pico de la curva en ascenso de infectados y muertos y cómo se hizo en nuestro país lo preventivo. La manera de informar es generar expectativas, porque si todos nos ponemos bajo la fe de algo, obvio que mañana, por ejemplo,
el Papa convoca a todas las religiones del mundo a unirse en la oración, sin importar el credo, cada uno en este pedido. Está bien, porque es algo que uno lo motiva, lo congrega, y una esperanza, porque siempre hay algo, cada uno desde su fe tiene, yo creo que una oración, una plegaria o lo que fuera, para sumar voluntades. Pero por el otro lado también está lo médico, lo técnico, lo práctico. Claro. Y por el otro lado, porque vos podés tener un montón de políticas, pero si vos haces lo que querés, no hay política ni gobierno que pueda controlar la situación. Por eso es lo que todo apunta es a la conducta humana, si estamos o no preparados. Yo creo que en algún punto es muy difícil vivir en sociedad, porque siempre se ven los malestares que genera, porque el vivir en sociedad, o para vivir en sociedad, para expresarlo mejor, uno tiene que hacer una renuncia a lo propio, a lo individual, al egoísmo, ¿no? De hecho, en este tiempo de cuarentena todos estamos haciendo una renuncia importante por el bien social, ¿no? Y eso me parece importante, no es una cosa sencilla, pero justamente los enemigos de vivir en sociedad tienen que ver con el impulso, con el no pensar y con el individualismo exacerbado. Y me parece sumamente interesante que esto de pensar en el otro se dé en un momento, Ricardo, importantísimo, en donde hemos venido ya hablando de el tiempo y la época tan egocéntrica, tan individualista y tan ya quiero ya todo, ¿no? Claro. Lo cual hace que por ahí esto de los lazos sociales que están como no me importa mucho el otro, y creo que con esta situación algo está modificándose y de repente empiezo a entender, digo, como sociedad, que si cuido al otro me cuido a mí mismo, ¿no? Claro, las políticas, para ir finalizando, y el tema que yo creo que, y es debate en estos momentos, te dicen hay que lavarse las manos, hay que higienizarse, hay que quedarse dentro. Pero hay un gran porcentaje de la población, y por falta de políticas de gobierno, de no mucho del tiempo, actual, ni del anterior, ni del anterior, ni demás, podemos decir de los últimos 50 años, como muchos coinciden en lo mismo, el tema de que hay mucha gente que ahora quedó expuesta porque te piden que te quedes adentro y no tienen dónde quedarse para compartir en familia, estar separados mínimamente. No tienen agua, exacto, no tienen gas, no tienen cloaca y demás. Entonces se van cayendo de la pirámide al vacío muchas personas, y esto es lo que a lo mejor pasa, porque como uno está, por ejemplo, a lo mejor puede estar más cómodo en su casa, decir, bueno, tengo gas, tengo luz, tengo agua, estoy tranquilo, encerrado, pero hay otras personas que tienen que estar expuestas porque no tienen. ¿Cómo influye eso también psicológicamente? Porque ya que tienen un montón de necesidades, muchas promesas incumplidas de campañas, y están en esa situación, sí, expuesto a la muerte literalmente, como se dice. Y a la desesperación, ¿no? Hay mucha gente que está absolutamente desesperada, y también de todos los niveles sociales, ¿no? Porque a veces el empresario que no está pudiendo trabajar y no puede pagar todo lo que tiene que pagar, también entra en desesperación. Claro, pero es la diferencia que él está tranquilo en su casa, calentito, ¿no? Sí, sí. Y se puede lavar las manos. Y creo que en esto, mira, yo hoy decía, ¿no? Tenemos que volver a tener una mentalidad crítica y tenemos que volver a tener una mentalidad analítica, y por más que estemos en medio de esta situación de crisis en donde esperamos que el señor gobernador, que el señor presidente nos diga lo que tenemos que hacer, no tenemos que perder la mentalidad crítica, porque es un momento muy oportuno para que la gente con no tan buen corazón y con con una actitud no tan solidaria, haga uso de un montón de cosas que se pueden hacer uso en la actualidad. Y me parece que tenemos que poder crecer y madurar como sociedad y como personas, ¿no? Y hay algo que
que creo que no podemos perder. No necesitamos un papá que nos diga lo que tenemos que hacer. Necesitamos asumir un lugar proactivo de la responsabilidad propia, del lugar que me toca a mí en la sociedad, de cuidar al otro, de cuidarnos entre todos, pero no tengo que perder la actitud analítica. ¿Por qué? Porque en algún momento se ha hablado también de que esta era una guerra contra un virus, también se ha hablado de que esta es una guerra, ¿no? Y me parece que hay cosas que nosotros no se nos pueden, no nos podemos pasar desapercibidas porque corremos riesgos, ¿no? De hecho, hubo sociedades que han callado por temor, que no han analizado las cosas porque era mejor que alguien las solucione, y que se han dejado llevar en una vorágine de situaciones. Pensemos simplemente nosotros en tiempos atrás con el tema de la dictadura y toda una sociedad que no digo que haya avalado, pero esto que está pasando, que mucha gente no le cierran ciertas cosas, pero no se animan a decirlas. Tampoco estoy diciendo que sea el camino de la rebeldía, pero sí esto de conservar nuestra actitud analítica y tomar esa actitud proactiva de nuestra vida, pero también el del prójimo, porque en la medida que está el prójimo en juego y puedo cuidar al prójimo, también me estoy cuidando a mí misma. Es lo mismo que hemos hablado en algún tiempo con el tema de la pobreza, de la delincuencia, de los chicos que quedan por fuera del sistema y después eso retorna en violencia o en delincuencia, ¿no? Así es. Creo que es el momento justo para reflexionar como sociedad qué Argentina queremos y cuál es la responsabilidad que nos cabe a cada uno de nosotros como ciudadanos para poder aportar a esta sociedad que se llama República Argentina y para poder generar un país mejor, porque como bien vos decís, hay cosas que se están cayendo de la pirámide y que no tiene que ver con un color político o con un gobierno en especial. Es una cuestión que viene desde años y es una cuestión que como sociedad también hemos avalado desde nuestro lugar. Que sea esta cuarentena y que sea este aislamiento la posibilidad para aprender de la vida y para poder reflexionar y para replantearnos qué queremos y hacia dónde vamos y qué tenemos que cambiar. Silvina, muchísimas gracias, interesante la propuesta porque abarcamos todo, un análisis de diferentes noticias porque cada uno tiene su impacto en la capocha, como se dice. Gracias. Exacto. Silvina, hasta la semana que viene. Nos vamos a la pausa, al regreso más Tele 12. Audio Jungle.